Bueno, mi nombre es Julio Pérez, de la sección SAYAL. En este momento vamos a hablar sobre las transmisiones de las obligaciones. Se encarga de estudiar la continuidad de la obligación entre personas distintas a los sujetos que inicialmente constituyeron esa relación obligatoria, con la particularidad de que la obligación en sí misma no experimenta ningún cambio o modificación. En consecuencia, lo normal es que el débito sea cumplido por el deudor originario y que el crédito ingrese al patrimonio del acreedor originario. Pero como en consecuencia de la transmisión de las obligaciones, el débito puede ser transmitido del deudor originario o a otro sujeto, y el crédito también puede ser transmitido del acreedor originario a otro sujeto, por la sencilla razón de que ambos constituyen elementos de patrimonio susceptible de ser transmitido entre sujetos de derecho. Dentro de la clase de transmisiones en las obligaciones tenemos actos entre vivos, que es el más común que se da. En ella abarcan todos aquellos casos que una persona adquiere un bien o un derecho de otra mediante un acto jurídico válido, vale decir, una donación, una venta, una cesión o cualquier otro acto que implique la enajenación de un derecho. La doctrina distingue dos tipos de transmisiones de las obligaciones por actos entre vivos, que sería la transmisión pasiva y la transmisión activa. La transmisión pasiva consiste en la transmisión de las obligaciones en su aspecto pasivo, lo que significa que el deudor, quien transmite su débito a un tercero. Este tipo de transmisión se caracteriza por el hecho de que el deudor, por su propia voluntad, no puede transmitir su débito válidamente a un tercero. Para ello requiere el consentimiento por parte del acreedor, aunque exista el consentimiento del tercero. En la transmisión activa no es más que el derecho de crédito efectuado por su titular, o sea, el acreedor, a un tercero. Como extinción de las obligaciones existe el pago. Se denomina extinción de las obligaciones a la ruptura del vínculo jurídico que une a los sujetos de una determinada relación obligatoria. Dicho en otras palabras, cuando se produce un acontecimiento o una conducta al cual la ley atribuye el efecto de desaparecer el lazo de derecho que une el acreedor con el deudor. Como definición del pago en obligaciones, no es más que o se define, ¿verdad?, como el cumplimiento de las obligaciones debidas por el deudor al acreedor, cualquiera que sea el objeto de esta. Se paga dando una cosa, prestando un servicio, observando una extensión, según se trate de las obligaciones de dar, hacer o no hacer. Dentro de elementos del pago, la existencia de una obligación. Si el pago consiste en el cumplimiento de una obligación, esa obligación debe ser válida. Es decir, que si por el contrario la obligación es nula o anulable, el deudor no está obligado a efectuar el pago, y en caso de efectuarlo, tiene derecho a repetirlo. La intención de pagar consiste en el ánimo del deseo de extinguir la obligación. O sea, no es la sencilla razón de que el acreedor tiene la intención de pago. Por un lado tenemos a solvens, que es una persona que efectúa el pago, quien por lo general es el deudor, pero no necesariamente siempre va a ser así. Por otro lado tenemos el accipiens, que es la persona que recibe el pago, quien generalmente es el acreedor, pero no siempre es así. Esta es la razón fundamental del por qué cuando nos referimos a los sujetos del pago no hablamos de deudor y acreedor, sino de solvens y accipiens. Eso es bajo la figura de los sujetos de pago. Ahora bien, el objeto de pago consiste en la cosa, actividad o conducta que el deudor se ha comprometido a efectuar o a realizar en beneficio del acreedor, ya sea a dar, un hacer o no hacer. En otras palabras, la prestación. ¿En qué supuesto
¿En qué supuestos el pago no puede ser efectuado por terceros? En primer lugar, de conformidad con lo establecido en el artículo 1284 del Código Civil, no se puede pagar a un tercero aquellas obligaciones de hacer llamadas obligaciones institut personal, en las cuales el cumplimiento personalísimo es la naturaleza de la obligación. Lo establecido en el artículo 1285 de nuestro Código Civil, no se puede pagar a un tercero aquellas obligaciones cuyas prestaciones consistan en la transmisión de la propiedad, porque ese tipo de obligaciones se requiere del cumplimiento de dos requisitos fundamentales para que ese pago sea válido. El solvens debe ser dueño de la cosa pagada. En caso contrario, el acreedor puede rechazar el pago. Por otro lado, el solvens debe ser capaz de enajenar la cosa. Sin embargo, la misma norma, en su único aparte, establece la excepción de estos supuestos, a saber, cuando la cosa pagada sea una cantidad de dinero o una cosa que asume por el uso, y el acreedor la ha consumido de buena fe. El accipiens. Las normas contenidas en los artículos 1286 y 1287 del Código Civil señala una trilogía de personas que pueden recibir el pago. Dentro de esta trilogía tenemos el pago efectuado al propio acreedor, que está estipulado en el artículo 1286 del Código Civil, debiendo atender por acreedor a aquella persona que para el momento del pago era el titular del respectivo derecho de crédito, sin importar que no se trate del acreedor original. La novación. La novación constituye un modo voluntario de extinción de las obligaciones, mediante el cual una obligación se extingue sustituyéndose por una obligación nueva. La característica primordial de esta novación la constituye la circunstancia de que debe extinguir una obligación anterior y nacer la nueva. La compensación. Se da este medio de extinción de las obligaciones cuando dos personas son entre sí recíprocamente acreedoras y deudoras, en cuyo caso las dos deudas quedan extinguidas si son del mismo monto, o reducidas a una sola deuda cuyo monto representa la diferencia entre ambas. Dentro de la remisión de la deuda podemos definir como un acto por el cual el acreedor renuncia gratuitamente al derecho de crédito que tiene contra el deudor. En la doctrina, dentro de la doctrina, también se le denomina condonación, perdón o quita. Dentro de las clases de la remisión de la deuda existen la remisión total, la remisión parcial y la remisión expresa. También la remisión tácita. La confusión dentro de las obligaciones es un medio de extinción mediante la cual las obligaciones se presentan cuando en una misma persona se reúnen las cualidades de acreedor y deudor. Esto se encuentra regulado en el artículo 1342 del Código Civil. Por otro lado tenemos la prescripción. En esta materia nos va a referir la prescripción extintiva, ya que presumen los conocimientos que ustedes tienen sobre la prescripción adquisitiva o usucapio, recién estudiada suficientemente en materia de derecho civil, bienes y derechos reales. Bueno, esta es toda la exposición. Hasta luego.